irán sumando los compañeros. Ahí estamos grabando. Vamos a compartir aplicación. Vamos a ir por aquí primero. Quería también confirmar con ustedes si es que han mirado, si han recibido sus notas, porque esta vez intenté algo distinto, porque no lo hice a través del correo electrónico, lo hice a través del Blackboard. Entonces ahí me permitía poner el porcentaje, la nota y un comentario que no podía ser como tan largo como lo que había hecho la vez anterior en los correos, pero dejé mensaje igual para cada uno. Entonces no sé si lo habrán recibido. Las notas también están puestas en el portal. Mariana, ¿todo bien? Pablo, ya, perfecto. Que es como la primera vez que pongo nota a través del Blackboard. Dije, voy a confirmar que llegaron. Entonces, estamos aquí ya en nuestra unidad 3. Ok, estamos en la unidad 3 y vamos a ver algunas cosas porque, bueno, hoy día, en la sección 11, que estamos acá, vamos a hablar sobre literatura moderna, sobre todas sus características. La semana pasada hablamos un poco de Cervantes, ¿cierto? Habíamos revisado su biografía porque va a ser como uno de los grandes autores de esta unidad 3, ¿cierto? Quizás una de las lecturas principales. Ya hablamos sobre esta teoría del hombre fantástico, un poco como para entrar en terreno. Pero vamos a ver literatura moderna em, y también, que acá tenemos en la semana 12 algo sobre el Renacimiento y la tradición literaria. Luego ya les voy a mostrar qué son esas lecturas. Y así vamos a adelantar un poco. ¿Por qué? Em, Porque las clases de este curso terminan la semana del 8, o sea, terminan el viernes 12 de diciembre. Ahí terminan las clases. ¿Ya? Entonces yo normalmente voy a tener clases con mis cursos del miércoles 10 y del jueves 11, pero no vamos a tener clase nosotros el lunes 8 de diciembre porque es feriado. Entonces nosotros no vamos a tener semana 18. Vamos a tener que cerrar el curso el 1 de diciembre. ¿Mm? Entonces en realidad vamos a tener ahí 17 semanas. Y además, por ahí por la semana, probablemente por la semana 15, quizá, vamos a tener un profesor invitado, que va a venir también al curso, ¿ya? Y que seguramente también va a tomar el módulo completo. ¿Ah? El profesor David Parra, que es un investigador, de Fondesit, vino el semestre pasado, también hizo una clase maravillosa sobre Kafka. Él es especialista en literatura y psicoanálisis, ¿ya? Pero esta vez, este semestre va a venir a hablar de Borges, va a hacer una presentación. ¿Ya? Entonces, por eso voy a ir acomodando y un poquito, de repente tomando de dos sesiones, ¿ya? Y reorganizando, ¿ya? Para que vayamos lo más ordenados posibles. Cristian, buenas tardes. Hola, hola. Perfecto, entonces. Vamos a ir ya al contenido. Lo otro que les iba a decir, porque terminando de leer el Quijote, vamos a dar el salto a la literatura del siglo XIX, a realismo. Hay muchos movimientos en esta época, ¿sí? Básicamente la materia en torno a estos ramos, o sea, aquí está, es el romanticismo y el naturalismo, como corriente.
También aparece el género policial, hay literatura fantástica, hay muchas cosas entretenidas. A mí me gustaría que pudiéramos hacer más de una clase sobre esto, ¿ya? El romanticismo también está, el espacio de la novela realista. Entonces, ¿qué tienen ustedes acá? Originalmente estaba solo la lectura de Madame Bovary. Ya, Madame Bovary y Flaubert están en nuestro programa. ¿Ya? Lo ideal sería después de leer el Quijote, o las partes que vamos a leer del Quijote, que vamos a comentar, pasar a la lectura de Madame Bovary. Ahora, Madame Bovary es una novela que tiene más de 400 páginas, ¿ya? Pero ustedes acá en este link, de lectura Madame Bovary tienen una versión más resumida, de 207, páginas. Ahora, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan leer como algo, ¿cierto?, representativo de este periodo en el que vamos a estar trabajando. Entonces, dejé también otras alternativas, ¿ya? Porque hay muchos autores que son tan destacados como Flaubert, ¿cierto? Entonces, tampoco tiene que ser como o Flaubert o nadie, ¿no? Entonces, si no, ustedes pueden elegir, en virtud también de su tiempo. Entonces, yo les dejé, por ejemplo, acá a Fyodor Dostoyevsky con El cocodrilo, que es una novelita corta que comentamos en algún momento, ¿se acuerdan? De este hombre que va a la exposición y se lo traga el cocodrilo. Es una novelita corta de 41 páginas. ¿M? También dejé un cuento de Leonidas Andreyev que se llama La risa, que es muy lindo. Tiene 14 páginas. Dejé el cuento Enemigos de Chekhov, que quizás mencionamos en algún momento cuando trabajamos a Homero, cuando trabajamos el dolor. También 14 páginas acá con Chekhov. Y un cuento también muy interesante de otro francés, contemporáneo a Flaubert, que es Guy de Maupassant, con el cuento ¿Quién sabe? Que es súper entretenido. Mezcla un poco ahí lo realista con lo fantástico, lo sobrenatural. Es muy lindo porque vamos a ver también cómo el realismo y lo fantástico se dan la mano en esta época. Y las repercusiones enormes que toda esta literatura tiene para nosotros en el siglo XIX, ¿no? En toda América Latina y cómo influye, ¿cierto?, en autores como Gabriel García Márquez y bueno, y tantos otros. ¿Ya? Entonces, dejé muchas opciones de lectura, ¿ya? Para que ustedes, como les decía, en virtud del tiempo, que vayan teniendo, escojan, ¿m? Lo que les tinca y lo que pueden leer. ¿Ya? Entonces me voy a devolver más arribita. Literatura moderna. Hay una lectura también en esta clase, si alguno de ustedes quiere revisarla después, que no es obligatoria, que es sobre el pensamiento moderno. Ya, entonces, vamos a ir mirando. Yo de repente voy a ir viendo también el chat por si ustedes escriben algo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con lo que es la literatura moderna. La literatura moderna va a tener hartos movimientos, ¿no? El Renacimiento y el Manierismo, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo, ¿cierto? Y acá están los autores más destacados. En el Renacimiento, Ariosto, Shakespeare, en el Barroco, Cervantes, el Neoclasicismo con Voltaire, Romanticismo, Goethe, Víctor Hugo, Shelley, con Frankenstein. El realismo, Flaubert y Dostoyevsky, básicamente se habla, ¿cierto?, mucho de realismo francés y realismo ruso. Y el naturalismo, con Solá, con Guy de Maupassant. Nosotros ya tenemos en Chile, digamos, ¿m? Autores destacados, de romanticismo, de realismo, ¿cierto?, como Blest Gana, de naturalismo también, como Baldomero Lillo. Ujú.
Ya, este es una cita del texto, ¿ah? No lo voy a leer porque ustedes tienen este texto colgado ahí. Y algo más les quería mostrar de acá. No, me voy a saltar aquí. Es un poco como, me interesaba hacer como la introducción más o menos de todos los movimientos, un poquito de los que vamos a ir hablando, ¿ah? De aquí en adelante. Y ahora vamos a mirar esto, que es la literatura del Renacimiento primero y después vamos a hablar de la novela moderna. La literatura renacentista, primero se caracteriza por la recuperación humanista, de la literatura clásica de la antigüedad grecolatina, y se difunde con gran fuerza gracias a la invención entonces de la imprenta. En el siglo V, pensemos que antes de la imprenta, los escritores trabajaban como con un escribano, no con un copista, ¿ah? Y él escribía a mano, copiaba a mano, las obras. Entonces, antes de la imprenta, ¿cierto? Existían pocas copias de un libro. No había manera. Ujú. Los precedentes de Dante, Petrarca y Boccaccio, dan lugar a un esplendor de la literatura renacentista en Italia a partir del siglo XIV, desde donde se irradiará al resto de Europa, en los siglos XV, decimoquinto y el siglo XVI. ¿Mm? Entonces, ¿en qué se va a centrar esta literatura? Sobre todo en la figura de los seres humanos. Vamos a tener héroes valientes, mujeres idealizadas y admiradas, ¿cierto? Como Beatriz, y otras. En la poesía también, mucha idealización femenina. ¿M? Situando en un segundo lugar la característica de la espiritualidad religiosa medieval, y por supuesto la utopía, que también va a ser un eje central. Acá tenemos la portada de un libro muy famoso, La Utopía de Tomás Moro, que además Tomás Moro va a ser un, em, un agente cultural muy importante, ¿ya? Él va a rescatar, de cierta manera, la obra de Luciano de Samosata, escritor del siglo II después de Cristo. Creo que nosotros lo vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del viaje a la luna? ¿Ah? Con Luciano de Samosata, el diálogo de los muertos. Tomás Moro rescata toda la obra de Luciano de Samosata y la vuelve a poner en circulación. Los resultados de aprendizaje. Ok, literatura renacentista. Algunos rasgos, de la literatura del Renacimiento. El amor, fue el eje central de la poesía. Ujú. Se deja de lado el Dios, en este caso como centro. El objeto de devoción, en este caso va a ser la mujer. ¿Ah? Va a ser una mujer bella, ujú, idealizada, perfecta. La naturaleza también va a estar idealizada por su gran belleza, y por todos los sentimientos que esta naturaleza magnanímica, va a generar en el poeta. En la poesía y la novela, van a destacar figuras, por ejemplo, como los pastores. Entonces va a estar esta típica figura, del locus amoenus, que es como este lugar ideal, estos bosques, donde los enamorados se encuentran. ¿M? Personajes muy sublimados, perdón, que no tienen en realidad que ver un poco con los campesinos reales, o sino que siempre van a estar los personajes idealizados y en un lugar idealizado. La mitología también va a ser un tema recurrente porque se va a evocar, a muchos personajes mitológicos antiguos.
La geografía también va a ser algo interesante porque en este periodo de expansión, las fronteras se van a ampliar y nos vamos a encontrar con reinos lejanos, por supuesto. ¿Ah? Em, Tópicos como el que yo ya mencionaba antes, el locus amoenus, se van a hacer presentes, ¿ah? Emplazando al hombre a esta búsqueda, a esta búsqueda del espacio perfecto, del espacio paradisíaco, como del paraíso en la tierra. ¿M? Como les había dicho, hay un desplazamiento, desde Dios como eje central al hombre como eje central. Entonces hay un antropocentrismo. Lo que importa acá es el ser humano. El ser humano se profundiza en la literatura renacentista, todos sus sentimientos, y sobre todo el amor. Pero no solo el amor, sino también la razón. Ujú. Y también aparece el tema de la justicia, porque el tema de la justicia va a ser muy recurrente en los textos de caballería. Ujú. Ellos van a dar ejemplo, de justicia, de rectitud, de valor. La literatura del Renacimiento, entonces, como resumen, va a ser bien rica y bien variada. Ujú. Vamos a tener, por ejemplo, poesía pastoril, que es esta poesía idealizada, y también novela caballeresca y novela sentimental, que es precisamente lo que va a parodiar posteriormente Cervantes. Ujú. Con el Renacimiento se podría decir que nacen las literaturas nacionales en Europa, y a partir del Renacimiento las literaturas europeas serán dominantes, y con el advenimiento de América al panorama cultural, ¿cierto? Se va a expandir, la literatura europea se va a expandir, va a tener esa posibilidad de llegar a nuevos territorios, tan lejanos, quizás tan desconocidos y también al mismo tiempo tan maravillosos, ¿no? Tan misteriosos. ¿M? Y es así como a través del tiempo, bueno, en esta época podemos hablar, cuando llegan los españoles, ¿cierto?, de la crónica. Ujú. Distintos tipos de crónica. Van a llegar muchos artistas también que vienen en expediciones científicas, escritores, pintores, escultores, etcétera. Y luego ya avanzado el siglo XVIII, XIX, ya va a ser a través de la prensa, que publicaba folletines, ¿cierto? Como novelitas, como por ejemplo los días jueves un capítulo, o los martes y los jueves, etcétera, o el fin de semana. De ahí nosotros vamos a empezar a conocer artistas posteriores, ¿cierto? A Voltaire, a Flaubert, también a los rusos. ¿M? Pero volviendo al Renacimiento, el tono laico, humanista, inquieto, científico va a dominar, y se va a hacer sentir en los poetas modernos de la época, y también, por supuesto, en otras manifestaciones artísticas de la época. ¿M? Vamos a mirar aquí, mm, ¿esa dónde? Espérenme. Aquí, segundito. Ya, perdón. En esta clase 12, ustedes tienen lecturas optativas, ¿ah? Para conocer precisamente esta poesía, y esta poesía de amor idealizado, de esta poesía pastoril. Entonces hay una sección de poesía francesa y una selección de poesía española. ¿Ya? No la vamos a comentar más, en virtud del tiempo, ¿ya? Pero ustedes la tienen en la semana 12, ¿ya? Entonces ahora sí, eh, se está cargando. Aquí, novela moderna. Presentar. Vamos a hablar de novela moderna
Y vamos a hablar también de, por ejemplo, la picaresca, ¿no? Que aparece en esta época también, que es contemporánea al Quijote de la Mancha. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha leído literatura picaresca? Ay, Garcilaso, Garcilaso de la Vega. Yo creo que quizás es que no somos nosotros quizás de la misma generación, pero en mi generación más o menos y en años cercanos todos leímos el Lazarillo de Tormes, ¿ah? En el colegio, el Lazarillo, ¿no? Una de las novelas picarescas más famosas, junto con el Buscón Don Pablos de Quevedo, ¿ah? Y otras. O sea, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el Lazarillo. El Lazarillo de Tormes, que es de autor anónimo. ¿No? Nunca se ha descubierto, ¿no? Quién lo escribió. En el colegio, ¿cierto? En primero medio, si uno lee El Lazarillo de Tormes. Además que es como la novela picaresca como más conocida. Ujú. Y lo interesante es que ahí aparece, además, ¿ah? Así como con Don Quijote aparece la figura de este caballero andante, ah, soñador, a veces medio loco, aparece también en esta misma época y con la novela moderna la figura del pícaro. Ujú. Y la figura del pícaro es muy interesante, porque el pícaro normalmente, así como era el Lazarillo, ¿cierto? De Tormes, ¿cierto? Es un personaje, que vive al margen de la sociedad y que necesita medrar, socialmente, que va pasando por distintos amos, ¿cierto? Y va tratando de... em, ¿Se acuerdan del Lazarillo? Que tiene distintos amos y va contando como todo lo que pasa con cada uno de estos amos. Algunos amos buenos, amos malos, que de repente lo trataban mal, que de repente lo golpeaban, lo echaban, después se iba para allá, se iba para acá, y iba pasando, ¿cierto?, por distintos amos, tratando un poco de medrar, en la sociedad. Nosotros en Chile, por ejemplo, no tenemos literatura picaresca, porque no había como una producción literaria chilena en esta época y no tenía como mucho sentido tener como literatura picaresca, que va a ser un género característicamente español. Pero en el siglo XIX sí se escribieron algunas novelas picarescas, como de autores que leyeron, estas novelas picarescas españolas que llegaron a Chile, em, en estas lecturas que se publicaban en la prensa. Y ahí está el caso, por ejemplo, de un libro que quizás les había mencionado en algún momento, Memorias de un perro escritas por su propia pata. ¿Mm? Novela chilena, novela picaresca, pero de 1896, donde un perro, Quiltro, es el pícaro, de cierta manera, y es un perro que va pasando por una infinidad de amos, durante toda la novela. También amos buenos, amos malos, que lo golpean, que lo abusan, que lo echan, otros que son buenos. Y está ahí todas las aventuras del perro hasta que se muere de viejo. Ujú. Y también Vida y Milagros de un pije. Ujú, también de 1895 del mismo autor, Juan Rafael Allende. De hecho, hay una publicación donde están las dos juntas en un mismo libro, ¿no? Está Memorias de un perro escritas por su propia pata y Vida y Milagros de un pije. Entonces, el pije, ¿han escuchado esta palabra? Mi abuelita la usaba, parece que una palabra antigua. No sé si alguno de ustedes la habrá escuchado a algún abuelo o bisabuelo. Un pije. El pije va a ser un personaje como el pícaro, pero chileno, ujú, ¿ah? Del personaje del siglo XIX. Ujú. Podría ser una especie también como de cazafortuna, algo así, el pije. Entonces, volviendo a esto. Ujú. ¿Dónde estaba yo? Aquí.
¿Mm? Novela moderna. Ujú. La novela, propiamente tal, ya había aparecido antes, ¿no? La primera novela de la cultura o de la literatura occidental es el Satiricón, ¿no? De el autor Petronio, ¿no? Y del siglo II después de Cristo. ¿No? Esa es la primera novela, propiamente tal, porque es el primer texto escrito completamente en prosa. Ujú. Pero obviamente no tiene todas las características de la novela moderna. Y vamos a ir viendo que algunas de estas características de la novela moderna se encontraban igual, en literaturas más antiguas, pero no todas. O sea, en la literatura moderna un poco coincide, ujú, que se encuentran todas estas características. Cuando decimos literatura moderna propiamente tal, tenemos que pensar en cuanto al periodo que estamos a finales del siglo XVI, o sea, desde más o menos, desde finales del siglo XVI hasta los comienzos del siglo XVII. Es decir, durante la época del barroco, dentro del contexto de la Europa moderna temprana. ¿M? En España se va a hablar también del siglo de oro. Ujú. En Europa en general, no solo en España, también en Francia, en Alemania, etcétera, va a coincidir con el auge de la burguesía, que van a ser personajes, ¿cierto?, muy importantes en este tipo de literatura. ¿M? La imprenta, aparece la imprenta también, aunque coincide también con la aparición de la imprenta, ¿cierto? Y con esta nueva visión de individuo y este antropocentrismo, que habíamos mencionado antes. Después tenemos como características, la individualización, ¿m? Del protagonista. ¿M? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ya los personajes dejan de ser alegóricos acá, o dejan de ser como personajes como estos personajes tipo, los de las novelas de caballería, este pastor, ¿cierto? Idealizado de la poesía pastoril, por ejemplo. Los personajes comienzan a ser mucho más complejos, ujú, a tener una psicología propia, pueden ser personajes contradictorios, personajes que dudan, o que evolucionan también internamente. Por ahí si ustedes van recordando, ¿cierto?, algún personaje o algún tipo de héroe que reúne estas características, o libros también puedo ir comentando, porque podemos ir compartiendo también recomendaciones de lectura entre nosotros. Otra de las características es el realismo y la verosimilitud, ¿no? Porque ya se van a empezar a incorporar mucho antes del realismo del siglo XIX, elementos de la vida cotidiana, ¿no? Del lenguaje popular, que usa la gente real en la calle, de la sociedad. ¿No? Y se rompe entonces como que con esta fantasía, se rompe un poco con esta idealización, ¿cierto? De lo perfecto, de lo bello, que existía en el periodo anterior. Entonces también se puede describir una sociedad real, o una vida cotidiana que quizás no es perfecta, que no es ideal, sino que es defectuosa, y se pueden describir los bajos fondos, etc. Luego vamos a tener también otro tipo de narrador, un narrador mucho más complejo, que los narradores que encontrábamos antes. Ujú. Em, Surge de cierta manera también, no sé si se les viene a la mente alguna obra en estos momentos, pero surge como el narrador problemático, como que un narrador del que uno puede desconfiar. ¿M? Un narrador que no siempre es confiable. Entonces, el autor empieza también a jugar con esto, con este tipo de narrador problemático, ya que ya no es este narrador omnisciente, necesariamente. ¿Ah? El autor puede también ir jugando con diferentes perspectivas, y con la ficcionalidad. Ujú. Por ejemplo, El Quijote, o también el mismo Cervantes.
que finge en algún momento que su texto fue escrito por otra persona. ¿M? Hay una crítica también y una parodia a los géneros anteriores, y ahí obviamente está el Cervantes, ¿cierto? Que va a ironizar diversos modelos medievales, la novela de caballería, la novela pastoril, la novela de aventuras. Entonces, en este sentido, en este sentido, ya que hay parodia y muchas veces hay humor y hay crítica y hay utopía, la novela moderna se va a convertir en un espacio, ¿no? De reflexión social y de reflexión literaria de ahí en adelante. Ujú. Estructura abierta, estructura múltiple, ¿no? Ya no hay como, no necesariamente tiene que ser algo cronológico, ¿cierto? Las historias se pueden entrecruzar, ¿no? Pueden aparecer relatos dentro del relato, ya no hay como un solo hilo, ¿no? Pueden haber distintos planos narrativos, distintos ejes temáticos, ¿no? Y todo eso entonces es muy interesante. Ujú. A ver, como lecturas, bueno, ya hablamos del Lazarillo de Tormes, ¿cierto? Primera novela picaresca, ¿ah? Y antecedente también del realismo moderno. El Guzmán de Alfarache también, de Mateo Alemán. ¿Ah? La vida del Buscón, de Quevedo, ¿ah? También es muy interesante. Y todas las novelas ejemplares de Cervantes. ¿No? También el coloquio de los perros. ¿No? Es muy importante. En Francia, por ejemplo, en esta época está Madame Lafayette, ujú, que es una mujer. ¿Ah? Robinson Crusoe también está, Daniel Defoe en Inglaterra, está, a ver qué más, Rabelais, ¿no? El francés, el que escribió, ¿cómo se llama este libro? Gargantúa, Gargantúa y Pantagruel, ¿no? También está. Ujú. Hasta aquí alguna consulta, como les había dicho, alguna de estas características, por ejemplo, el hecho de que el héroe, por ejemplo, sea más humano, esté más humanizado y no sea quizás este héroe perfecto, que pueda ser un héroe perfecto, que de repente por ahí comete un error o se equivoca o tiene algún defecto. Igual pues lo podemos identificar en literaturas anteriores, podemos pensar en el mismo Odiseo, que para muchos es un héroe imperfecto, ¿no? Pero claro, no están todas estas características y además no estamos hablando de novela, es una poesía épica. Entonces, en la novela moderna se dan todas estas características juntas, ujú, por, por decirlo de cierta manera. ¿Mm? No sé si tienen alguna consulta, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que va a pasar con el Quijote de la Mancha, ¿no? Es que el Quijote va a ser como, claro, como es una parodia también de los géneros anteriores, ¿ah? Va a marcar una nueva forma de narrar el mundo, ¿ah? Pero también una nueva forma de mirar al ser humano, ¿ah? Que va a tener mucha repercusión, ujú, en literaturas posteriores. Vamos a mirar ahora un poquito más. Esto también es interesante. Le voy a cambiar aquí al tema de los arquetipos literarios que se van a empezar a formar en esta época y que parte un poco, está el tema también del el pícaro. El pícaro también es un arquetipo literario, de esta época del siglo de oro. ¿M? El pícaro tiene una característica que es la parlería franca e ilimitada. Eso es lo que caracteriza al pícaro. ¿M? Como es un personaje que está al margen de la sociedad, es un personaje que no tiene mucho que perder, va a cumplir este mismo rol que cumplían a lo mejor los muertos de Luciano de Samosata, que por el hecho de estar muertos, ¿cierto? Y estar liberado de las normas y las etiquetas del mundo de los vivos, pueden decirlo todo. ¿Ah? Los pícaros también, porque son personajes que están como ya fuera de la sociedad.
Entonces, por eso se caracterizan por tener una parlería franca e ilimitada. Pero luego los arquetipos literarios, podemos mencionar, por supuesto, el caso de Don Quijote y después el tema de Madame Bovary. Ujú. Sí, los arquetipos literarios van a ser modelos universales. Yo voy a hacerlo más grande esto. A ver, los arquetipos literarios. Ay, disculpen que me arde la garganta. Arquetipos literarios. Los arquetipos son modelos, ¿no? Son modelos universales, se van a transformar en modelos universales, en la literatura, pero que van a representar comportamientos y aspiraciones humanas. Entonces quizás algunos, dos quizás de los más destacados van a ser precisamente el quijotismo, ¿no? Y después nos vamos a encontrar con el bovarismo. Tenemos que empezar a pensar además que Flaubert, se inspiró bastante en el Quijote para crear a su personaje como muchos dicen, un Quijote femenino, ¿no? Que finalmente es Madame Bovary, ¿no? Ambos arquetipos, el quijotismo y el bovarismo, surgen de personajes que viven atrapados entre la realidad y los sueños. Lo habíamos visto en la clase anterior, precisamente de esto trataba esta teoría del hombre fantástico, que elabora Dostoyevsky en el siglo XIX, pensando en el Quijote de la Mancha, ¿cierto? Y estos personajes que se acuerdan que de repente tienen esta ansia de realismo, esta ansia de realidad, pero para poder en el fondo salvar un sueño, una ilusión y poder seguir soñando. Entonces, son personajes que están atrapados, ¿cierto? En estos dos ámbitos, pero sus motivaciones y sus reacciones ante la realidad son distintas. Ujú. El contexto literario, Don Quijote, El Quijote de la Mancha, 1605 la primera parte, 1615 la segunda parte, y Madame Bovary, siglo XIX, 1857. El quijotismo, veamos qué es. Características del quijotismo. Idealismo extremo y noble. Estoy, espera, yo lo iba a hacer más grande. Ahí está. Entonces, características del quijotismo. Idealismo extremo y noble. Don Quijote busca revivir los valores de la caballería y la justicia. Desafío de la realidad. Cree en la existencia de un mundo que puede ser transformado mediante la acción. Elementos literarios, uso de la ironía y el humor para exponer las fallas entre la visión ideal y la realidad. Las motivaciones de Don Quijote, influido por los libros de caballería, busca emular a los héroes medievales. Actúa movido por la justicia y el honor, aunque estos ideales son vistos como absurdos por los demás. El bovarismo, evasión y romanticismo. Emma Bovary vive insatisfecha con su vida cotidiana y sueña con una vida diferente. Sueña con una existencia lujosa y romántica por sobre todo. Y vive una desilusión constante. O sea, sus fantasías la llevan a tomar malas decisiones, a tomar decisiones que van a empeorar su situación. Y que la van a conducir finalmente a la muerte. ¿M? Elementos literarios, realismo detallado, que subraya la banalidad de la vida de Emma, en su casa, junto a su marido, su hija, y su incapacidad de poder enfrentar esta banalidad. Las motivaciones de Emma Bovary, la influencia de las novelas románticas. Ella era como Don Quijote, que era, ¿cierto?, que había este lector de novelas de caballería. Emma Bovary es una lectora de novelas románticas. O sea,
Flaubert va de cierta manera como a trabajar esta misma temática inicial, tiene un personaje que lee tantas novelas románticas, a que empieza a soñar. Ujú. Y ahí se empieza a transportar a este romanticismo, es decir, ¿por qué yo no puedo vivir como los personajes de estas novelas? ¿Ah? Entonces su deseo de una vida distinta a la que lleva con su esposo, ¿cierto? Que es un médico de provincia, la van a llevar a vivir todas estas aventuras. ¿Mm? Su búsqueda de satisfacción en amores y placeres materiales nunca se completan finalmente. ¿Ya? Eh, y fíjense que hoy en día, quizás ya lo comentamos en algún momento, no sé, ahí me decían que ahora sí, claro, nos había cambiado la diapo. Em, que se habla en psicología, ¿no? Del quijotismo y del bovarismo. Ujú. No tengo tan claro yo, porque no sé mucho de psicología, cómo están descritos hoy en día, pero podría echar una mirada. Porque si a una persona le diagnostican quijotismo, ¿qué le estarán diagnosticando? Eh, a ver, ¿qué será? No, psicología de Don Quijote. Debe tener que ver con algo como de no vivir en... y aquí hay un artículo de psicología. Como vivir en los ensueños. Exactamente. Ujú, ujú. Como vivir de la ensoñación, no estar en la realidad. Ujú. Con eso tiene que ver el quijotismo. Y el bovarismo, veamos, bovarismo. ¿Qué es el bovarismo en la psicología? Ujú. El bovarismo, el síndrome de Madame Bovary. El bovarismo se caracteriza por una insatisfacción permanente a causa de la realidad, que choca con las elevadas expectativas y deseos que uno puede tener y que no se ven realizados. Ese es el bovarismo, ¿no? Entonces, es una persona que tiene expectativas elevadas, deseos elevados y no los ve realizados y por lo tanto es una persona que vive en una insatisfacción permanente con su realidad. Y el quijotismo sería entonces esta persona que vive un poco de la fantasía, de los ensueños, o quizás una persona muy idealista, que que quisiera quizás cambiar el mundo a través de sus acciones. No sé si alguno de ustedes se identifica con alguna de estas dos ujú, eh, eh, corrientes, ¿no? El quijotismo o el bovarismo. Luego vamos a tener más tiempo de hablar de Madame Bovary. Tengo un PPT por aquí de Don Quijote. Me voy a ir cerrando algunas páginas. Ya termina aquí. El Quijote. Para ir entrando. Lo voy a abrir. Todavía no lo comparto, ya va a venir porque se está abriendo. ¿Ya? Para que vamos ahí entrando en materia en este ratito que nos queda. Em, el Cervantes, ¿no? Cervantes y Don Quijote. Vamos a estar la próxima clase también. La próxima clase también con Don Quijote. Ustedes tuvieron, porque como entregaron la solemne hace unos días, ¿han tenido tiempo de leer a Don Quijote de la Mancha? ¿Han avanzado en algunos capítulos? El prólogo es muy bueno. El prólogo es buenísimo. Son como 6 páginas. Es muy bueno el prólogo. Ujú. Muy interesante. Ujú.
Les recomiendo, porque yo no recomiendo, parece que cuando hicimos la selección de lectura, yo por ahí les mencioné algunos capítulos de la parte uno y la parte 2, pero el prólogo está muy bueno. Quizás leer el prólogo y después pasar como a estos capítulos, como a los del Molino y todos estos capítulos más conocidos del Quijote. ¿M? Pero leer el prólogo. ¿Los demás han tenido oportunidad de abrir el Quijote? No necesariamente tienen que ir leyendo lo que, eh, lo que yo haya sugerido o lo que esté colgado, porque ustedes pueden ir viendo por capítulos, ¿cierto? Que tienen sus títulos, ¿ah? Estos títulos así como de cómo, Don Quijote, bla, bla, y ustedes ahí pueden ir viendo también lo que por título le llama la atención, ¿no? Entonces, vamos a tener más tiempo, ¿no? Vamos a dar más tiempo para que puedan leer un poquito, ¿ya? Para que no pase así sin que lo puedan leer, ¿ya? Así que por lo menos la próxima clase, ¿ah? Vamos a seguir, ¿ya? Así que, pueden ahí en virtud del tiempo, quizás de aquí al próximo lunes, ¿no? Leer algo sobre Don Quijote. Vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Vamos a ir viendo aspectos generales de la obra. Ujú. Ya les había comentado que la publicación de la primera parte es en 1605. Fue un éxito inmediato. Es lo que comentábamos cuando vimos la desafortunada biografía de Cervantes hasta el momento en que publica El Quijote, porque ahí viene, digamos, su gran éxito. ¿Ya? Y la publicación 10 años después de esta segunda parte, en 1615, que quizás Cervantes en realidad nunca pensó publicar, ¿ya? Pero como apareció una falsa continuación, ¿cierto? El Quijote apócrifo, que apareció además sin su permiso, Avellaneda nunca se comunicó con Cervantes para decirle, mira, no sé, me encantó tu novela y voy a escribir una continuación, yo nada. Entonces eso parece que no le gustó a Cervantes y decidió él publicar su versión en esta segunda parte del Quijote. El género en general podríamos decir que es la parodia, pero obviamente hay muchos géneros intercalados. ¿Ah? Pero en general parodia, parodia de novelas de caballería. ¿Ah? La primera parte, como les decía, mucho éxito, pero no solo en España, tuvo éxito en toda Europa. Y se convirtió ya en una lectura indispensable en la época, para los estudiantes. ¿Ya? Y la segunda parte como una secuela de esta obra de Fernández de Avellaneda. La introducción a Don Quijote en el capítulo 1, ¿cierto? Hay cosas interesantes. Este hidalgo, que se llama, ¿cierto? Alonso Quijano, decide convertirse en Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Y adoptar el rol de caballero andante. Él dice que va a deshacer entuertos. Entonces, él tiene una misión noble. Por eso que es como un loco lindo y un personaje que no sabemos hasta qué punto está loco tampoco. Quizás está súper lúcido. Ujú. Em, y entonces dice que tiene que tener entonces, como es caballería, y estaba el tema de la idealización, ¿se acuerdan? Esta mujer perfecta, bella, maravillosa, entonces él escoge a una dama, que es Dulcinea del Toboso, que en realidad es una campesina, que se llama Aldonza Lorenzo, y nombra a su caballo Rocinante. ¿M? ¿Alguno de ustedes sabe por qué el caballo se llama Rocinante? Yo había escuchado que era porque antes era veloz, como que era rápido antes, ¿o no? Por ahí va, porque Rocín antes, ¿m? Pero aparte el Rocín, aparte de ser un caballo
veloz, pero porque era un caballo como de mucho esfuerzo, porque se usaba para los trabajos, pero el Rocín no era un caballo como elegante, un pura sangre, era un caballo así, como de trabajo duro, entonces a eso lo llamaban como un Rocín, este tipo de caballo. Entonces ahora es el caballo de Don Quijote. Entonces, por eso lo llama Rocín antes, ¿no? Que antes fue un Rocín, ¿no? Y ahora no. Entonces, de ahí viene el juego de palabra con el nombre. Temas claves. Ujú. Bueno, la locura y la idealización, ¿ah? La obsesión que tiene este personaje, don Alonso Quijano, con los libros de caballería, que al final lo lleva como a reinterpretar, todo su mundo, como una aventura constante. ¿Ah? Y la parodia, ujú, porque Cervantes exagera, obviamente, o sea, es como ya, sí, tomar el arquetipo de los caballeros andantes, pero lo voy a exagerar y lo voy a llevar a un límite. Eso es lo que hace la parodia. Lo vimos también con Luciano de Samosata, ¿cierto? En el viaje a la luna, cuando le estaba parodiando estos viajes, como el de la Odisea, ¿cierto? Pero todo era mucho más exagerado, mucho más extremo, mucho más descabellado. Ujú, ¿ya? Y Don Quijote aparece aquí como una figura tragicómica, y eso es interesante. Para algunos, El Quijote de la Mancha es un libro muy divertido, con el que uno se ríe mucho. ¿Ah? Para otros es un libro triste. Ujú, ¿ah? Entonces, claro, tiene esto de cómico serio, o de trágico cómico, ¿ah? Dependiendo también cómo lo vamos a interpretar. La narración y el estilo, ¿m? Básicamente podríamos decir que Cervantes es muy irónico. Ujú, no solamente va a parodiar como la estética, de las novelas de caballería o sus códigos genéricos, sino que va a cuestionar los valores que promueve este tipo de literatura. Ujú. La construcción del héroe, ujú, el contraste, entre su condición de hidalgo modesto y su grandeza idealista lo van a convertir en una figura tragicómica. ¿No? ¿Ya? El Quijote es, un idealista. Ujú. Resumen, del capítulo 8. Ya, yo ya acá estoy, en realidad estoy entrando a los capítulos, pero no me gustaría como resumirlos y comentarlos en realidad antes de que ustedes pudieran leerlos, ¿no? Entonces, por eso dejaría ese PPT hasta acá. Ujú. Lo voy a dejar de compartir. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta. Espero que todo esto que hemos visto hasta ahora igual vaya resultando interesante, ¿no? Para que entremos en la lectura del Quijote. Ujú. Em, Ninguna duda sobre lo que hay en el Blackboard, sobre lo que hay que leer. ¿Todo ok? Perfecto. Em, no sé si podría pedirles, que me duele tanto la garganta, si podríamos terminar la clase un poquito antes, como 20 minutos antes, y quedarnos con las lecturas, ujú, leer el Quijote para que sí, la próxima clase sí, vamos a ir comentando ya algunos capítulos. Ujú. Ay, muchas gracias. Ay, que me enfermé. Ya. Pero igual quería estar con ustedes porque lo paso bien, no quería cancelar la clase. Así que me alegro de haber estado por lo menos una hora, en compañía de ustedes. Así que nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias y besitos, sí. Mm, Muchas gracias. Ay, feliz día, me dice Mariana, gracias. ¿Verdad que estuve de día la semana pasada?
Ya, cualquier cosita me escriben, ¿ya? Nos vemos.